mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 71. Desbloqueando dos pasivos. Después de que Félix despidió a Olivia, inmediatamente fue a tomar una ducha y cambiarse la ropa sucia. 15 minutos después, salió afuera desnudo con solo una toalla corta cubriendo su región inferior. Después de un rato, se vistió adecuadamente y se sentó al lado de su cama con los ojos cerrados en profunda concentración. Félix estaba actualmente leyendo la información recién desbloqueada después de llegar al 15% en la integración. Esta información podría solo mostrar el nombre de la habilidad que desbloqueó, o a veces, podría incluso introducir todos los detalles sobre ella. Unos segundos después, abrió los ojos con una expresión atónita en el rostro, sin atreverse a creer lo que acababa de leer. ¿Qué demonios? ¿Cómo pude obtener dos pasivos a la vez? Exclamó en voz alta mientras se levantaba de repente de la cama después de ver que había desbloqueado dos pasivos del grupo de pasivos. Esto nunca le había pasado a nadie, ni siquiera a un Bloodliner de sexta etapa. Todos estaban destinados a tener solo una habilidad seleccionada de los grupos de habilidades después de completar cada 15% de integración hasta llegar al 99%, con un total de 6 habilidades. 3 pasivos, 3 activas. Pero Félix de alguna manera seleccionó dos pasivos de una vez solo al llegar al 15%. Esto es grande, esto es tan jodidamente enorme. Félix apretó los puños con fuerza por la emoción ante el significado de poder seleccionar dos habilidades cada 15%. Entendió bastante claro que si era capaz de desbloquear dos habilidades en cada 15%, significaba que en cada etapa de su camino de Bloodline, tendría un total de 12 habilidades. El doble de la cantidad de todos los demás. 6 pasivos y 6 habilidades activas. Un número que solo un Bloodliner de sexta etapa en su punto máximo logró obtener después de un viaje infernal en su camino de Bloodline. Pero aún así, aunque Félix podría tener el mismo número de habilidades que ellos, no significaba que tuviera la misma fuerza. Demonios, lo aplastarían como una masa con una sola bofetada de un Bloodliner de tal fuerza. Después de todo, cada etapa de reemplazo potenciaba enormemente el cuerpo, la mente y el tanque de energía. Hasta el punto en que un Bloodliner de sexta etapa en su punto máximo podía resistir el ataque más poderoso de un cuarto etapa simplemente con sus defensas físicas o mentales. No importaba si el ataque era elemental, físico o mental. Tal brecha en la integración no se cerraba fácilmente con habilidades. Sin embargo, Félix tener 12 habilidades en la etapa de purificación, donde sus pares solo tenían 6, era puro acoso. No obstante, todo esto era solo una hipótesis de Félix después de ver que obtuvo dos habilidades a la vez. Podría ser solo algo temporal o simplemente tuvo suerte y seleccionó dos pasivos en lugar de uno. Así que controló su emoción y la redujo un poco. Luego comenzó a reflexionar profundamente sobre la causa de esta anomalía. Honestamente, era bastante obvio que debía haber sido el Bloodline del primogénito lo que lo causó. Después de todo, él controlaba el elemento veneno como si fuera una extremidad. ¿Cómo podría tener un límite en el número de habilidades o tal tontería que solo los comunes como Félix tenían? No tenía sentido que un ser en la cima del universo tuviera tales limitaciones en su fuerza. Esto significaba que Félix, quien se fusionó con su línea de sangre, debería haber tenido la limitación eliminada o al menos reducida, tal como en este caso. Después de analizar la razón de la anomalía, Félix dejó el asunto por completo, ya que solo después de alcanzar la pureza menor sabría si lo que concluyó era correcto o falso. Veamos esos pasivos. Espero que la diosa Fortuna me sonría y me dé algo digno de esta línea de sangre. Félix rezó por buena suerte con los ojos cerrados, intentando continuar leyendo la información desde donde lo dejó. Unos momentos después, abrió los ojos con arrugas en la frente, frunciendo el ceño por los nombres de los pasivos que acababa de leer. Super Fuerza es un pasivo bastante estándar, conocido por ser uno de los mejores en el grupo de pasivos. Pero, ¿qué demonios es inmunidad a venenos? ¿Significa que tendré inmunidad completa a todos los tipos de veneno? Confundido y algo emocionado, se rascó la barbilla y volvió a leer los nombres de los pasivos que acababa de desbloquear.
Asterisco, superfuerza asterisco y asterisco inmunidad a venenos asterisco. Ignoró por completo el primero, ya que era una habilidad bastante conocida que podía desbloquearse de la mayoría de las bestias. Sin embargo, el segundo realmente le confundió la mente, ya que nunca había oído hablar de él antes. No existía algo como asterisco inmunidad a venenos asterisco, sino solo asterisco resistencia moderada a venenos asterisco, o como máximo asterisco resistencia máxima a venenos asterisco. Y en cuanto a las inmunidades, eso solo era posible para un tipo específico de veneno. Por ejemplo, asterisco inmunidad a parálisis asterisco inmunidad a mareos asterisco, o incluso asterisco inmunidad a dolores de cabeza asterisco. Pero ¿tener inmunidad total a todos los tipos de venenos en todo el vasto universo? Su mente simplemente no podía comprender cómo era posible. Al diablo con eso, solo hay una manera de averiguarlo. Hizo clic en el inventario de su tarjeta espacial, luego tocó la glándula venenosa de víbora de 2 cabezas que había comprado antes para probar el límite de su resistencia a venenos. Asumió que la desbloquearía si se fusionaba con la línea de sangre de Anomamba. Porque era un conocimiento común que el primer pasivo casi siempre era una resistencia, inmunidad o un pasivo defensivo. Raramente alguien desbloqueaba uno ofensivo del grupo de pasivos al principio. Pero ahora planeaba probar la afirmación de inmunidad total usando la famosa glándula venenosa de víbora que podía matar a un plebeyo con un solo toque o inhalación. Félix no bebió la glándula ni se bañó en ella. Simplemente trajo un balde del baño y hizo un pequeño agujero en la piel de la glándula, vertiendo el contenido lentamente en el balde. Después de hacerlo, guardó la glándula en su tarjeta espacial, sin atreverse a tirarla a la basura por si mataba a un sirviente al tocarla accidentalmente. Félix miró el veneno púrpura en el balde con una expresión ansiosa. No había ni un indicio de nerviosismo o miedo en sus ojos. Después de todo, había pasado la mayor parte de su vida anterior jugando con todo tipo de venenos y objetos tóxicos. Así que, sin vacilar, sumergió su mano en el balde durante un par de segundos. Sin embargo, no sintió absolutamente nada en su piel, como si su mano estuviera en un balde lleno de agua tibia y no de veneno mortal. Emocionado, sus labios no pudieron evitar ensancharse cada vez más hasta formar una sonrisa creepy en su rostro. Jeje, sentir calidez en lugar de dolor al tocar este veneno mortal solo significa que realmente obtuve inmunidad. Félix murmuró suavemente mientras levantaba su mano del balde lentamente después de la prueba exitosa. Pero la mantuvo sobre el balde para que goteara el veneno, ya que no quería que caigan gotas en su alfombra. Lo último que quería era que su habitación oliera a veneno mortal. Después de un rato, se limpió la mano a fondo con su camisa. Luego levantó el balde frente a su boca e hizo un trago grande, sin preocuparse por las consecuencias. Maldita sea, ¿cómo puede un veneno ser tan delicioso? Se limpió la boca con la misma camisa mientras eructaba de placer. ¿Este pasivo habrá alterado mis papilas gustativas? Se preguntó perplejo después de no esperar que tuviera un sabor tan bueno. Sabía que beber veneno no le haría daño, pero solo le daría dolor de estómago en el peor de los escenarios. Sin embargo, que sepa como una cola fría en verano fue realmente una sorpresa para él. Después de probar con éxito su nueva inmunidad, guardó el balde y la camisa en su tarjeta espacial, sin dejar nada en la habitación que tuviera relación con veneno. Solo este pasivo hizo que todos mis esfuerzos y monedas gastadas valieran la pena. Sin mencionar el pasivo extra, dijo con una risa sincera después de ver los beneficios agradables de perseguir esta desconocida y exigente línea de sangre. Esto solo hizo que su determinación para continuar en ese camino fuera más firme. Es hora de probar el pasivo de superfuerza. Espero haber obtenido un buen aumento. Se acostó en la cama con una sonrisa y le pidió a la reina que lo conectara. Un abrazo a todos los bolivianos escuchando esta novela. Gracias por seguirme, son unos genios. Capítulo 72. Probando las habilidades pasivas. Decidió probar su habilidad en la realidad virtual universal, y no en el gimnasio familiar, ya que sabía que el equipo no podría manejar su fuerza recién mejorada ni proporcionar una medición precisa. Sin embargo, en la realidad virtual universal había un edificio llamado el Centro de Medición de Habilidades,
diseñado específicamente para probar las habilidades de los portadores de líneas de sangre. No importaba cuán única o fuerte fuera la habilidad, el centro podía proporcionar la ayuda necesaria para obtener una medición precisa de ella. 15 minutos después, Félix estaba dentro del edificio, de pie en un piso grande lleno de todo tipo de humanos esperando su turno para entrar en las salas de medición, con el fin de probar la habilidad que tuvieran. Félix no quería esperar horas hasta que llegara su turno, así que pagó las tarifas VIP y subió para usar las mejores salas del centro. Después de pagar una multa elevada, tomó el ascensor y entró en la habitación que le había sido asignada. Inmediatamente después de entrar, una voz monótona de inteligencia artificial resonó con claridad en la habitación. Estimado señor, ¿qué tipos de habilidades desea probar? ¿Físicas, elementales o mentales? Físicas, por favor. Él respondió. Como usted quiera, señor. En el momento en que la inteligencia artificial terminó de hablar, toda la habitación se transformó en un espacio amplio con una zona masiva para moverse libremente. Luego, se erigieron todo tipo de máquinas de prueba y medición precisas por todo el lugar. Algunas medían el peso, la fuerza, el poder, la firmeza, la agilidad, la resistencia y más. Mientras que otras medían la sharpness, la penetración y la destrucción causada por una habilidad pasiva de transformación que podía convertir un brazo en un cuchillo, o una mano en un hammer, y más habilidades ofensivas físicas de ese tipo. Después de todo, solo porque se necesitaba un elemento para fusionarse con una línea de sangre, no significaba que un portador de línea de sangre no desbloquearía las habilidades físicas de la bestia que utilizaba. Todo estaba sobre la mesa cuando se trataba de seleccionar habilidades del vasto grupo de habilidades. Félix no se molestó en mirar la mayoría de esas máquinas, simplemente caminó hacia la máquina de medición de golpes y tomó una respiración profunda, luego lanzó un puñetazo con toda su fuerza, sin contenerse en absoluto. La máquina no se movió ni emitió ruidos fuertes, simplemente hizo su trabajo en silencio y calculó la fuerza del puñetazo. Félix levantó la cabeza y miró el cálculo final que mostraba un impresionante 2100 de fuerza de línea de sangre. ¿Cómo puede ser esto real? Exclamó con incredulidad, sin atreverse a creer que había superado la marca de 2 de fuerza de línea de sangre con solo una habilidad pasiva. Después de todo, 2100 de fuerza de línea de sangre significaba que tenía la misma fuerza física que un portador de línea de sangre en la segunda etapa. Esta era la unidad de medición utilizada en el universo virtual de realidad para el sistema de línea de sangre humana. Fuerza de línea de sangre significaba Bloodline Force, mientras que cada 1000 de fuerza de línea de sangre significaba una etapa de reemplazo. Así que, para Félix, tener un impresionante 2100 de fuerza de línea de sangre antes de incluso alcanzar la pureza menor, lo convertía en una bestia con piel humana. En su nivel actual de integración, se suponía que solo debía tener 150 de fuerza de línea de sangre. Si le contara a alguien que en realidad recibió un aumento de 1950 de fuerza de línea de sangre de la habilidad pasiva * Super Strength *, probablemente lo mirarían con escepticismo, ignorando por completo su historia. ¿1950 de fuerza de línea de sangre? ¡Qué broma! El mayor aumento registrado para la habilidad pasiva * Super Strength * fue solo de 900 de fuerza de línea de sangre. Eso incluso provenía de una línea de sangre legendaria de nivel 7. Félix lo sabía también, por lo que siguió apretando y soltando su puño una y otra vez, sin atreverse a creer que su mano pálida y delgada contenía una fuerza temible que podía matar a un plebeyo de un solo golpe. Después de unos momentos, se calmó y decidió continuar con sus pruebas. Realizó 3 puñetazos estándar usando solo el 50% de su poder. Sin embargo, el resultado final fueron 3 cálculos diferentes. Félix suspiró al ver esto, ya que sabía que su control era bastante malo y necesitaba mejorarlo. De lo contrario, seguiría desperdiciando su energía al lanzar puñetazos imprecisos como un mono. Peor aún, podría lastimar a las personas cercanas si perdía el control por un segundo. Por eso,
los plebeyos y los portadores de línea de sangre rara vez se mezclan en la vida real. Después de terminar la prueba de puñetazos, decidió medir la fuerza de sus piernas, así como su defensa. Caminó hacia una máquina que tenía 5 pads de patadas instalados en ella. Cada uno con una altura específica para probar cualquier técnica de piernas que quisiera. Pero Félix se enfocó solo en el pad del medio, ignorando completamente los otros, ya que no tenía idea de cómo pelear en forma cuerpo a cuerpo usando técnicas de combate. Su estilo de lucha era más basado en elementos a distancia que en combate físico cuerpo a cuerpo. Por eso, no estaba muy emocionado al descubrir que había obtenido una habilidad pasiva de tipo físico antes. Pero todo cambió después de ver el aumento gigantesco que recibió, que podía superar a cualquiera con pura fuerza bruta sin depender de técnicas. Félix pateó el pad con toda su fuerza, luego se retiró, esperando que aparecieran los resultados. Unos segundos después, se mostró un impresionante 2800 de fuerza de línea de sangre en la pantalla. No está mal. Satisfecho, asintió con la cabeza y una sonrisa de contentment en el rostro. No se sorprendió por el número, ya que sabía que una patada completa siempre era más fuerte que un puñetazo. Sin embargo, los puñetazos eran aproximadamente 6 veces más fuertes cuando uno tenía una técnica adecuada en el puñetazo. En resumen, el puñetazo era mejor que las patadas en una pelea, pero las patadas eran mucho más poderosas en términos de potencia. Así, equilibrando sus ventajas y desventajas, Félix no se demoró más frente a la máquina, sino que caminó directamente hacia la plataforma de defensa, que tenía todo tipo de formas para probar la defensa y las resistencias de un portador de línea de sangre. Félix no probó todas, sino que eligió solo 4 máquinas. Una para la defensa de la piel contra ataques pesados, como puñetazos, patadas y armas planas. Segunda, para la defensa de la piel contra armas afiladas o habilidades. Tercera, para defensas mentales contra habilidades de tipo mental, como asterisco o control mental asterisco. Por último, una para pruebas de resistencia a venenos. Félix eligió la última máquina solo para ver la reacción de su cuerpo contra diferentes tipos de venenos, y no para comprobar si tenía inmunidad total. Dado que la glándula de víboras era suficiente para que tomara esa decisión, basado en su larga experiencia lidiando con venenos y toxinas. Después de 1 hora aproximadamente, terminó de probar todas y se dio cuenta de que sus defensas habían aumentado enormemente, ya que ahora podía resistir un ataque completo de un portador de línea de sangre en el reino de purificación solo con sus defensas físicas. Sin embargo, para los Bloodliners de la primera etapa y de la segunda etapa, él tenía que ser cuidadoso con ellos, ya que un ataque sigiloso a sus puntos vitales podría herirlo gravemente de verdad. Esos eran solo ataques basados en lo físico, y en cuanto a defensas contra habilidades de tipo mental, Félix estaba completamente desprotegido ante ellas. El pasivo no cubría su fuerza mental en absoluto. Ese era un pasivo completamente diferente. Mientras tanto, la inmunidad al veneno resultó ser exactamente como él esperaba, ya que ningún tipo de inducción de veneno logró afectarlo. La única diferencia que encontró fue que cada veneno tenía un sabor diferente. Algunos sabían como jugo de naranja, otros como salsa barbacoa. Diablos, incluso comenzó a preocuparse por cómo iba a identificar si lo envenenaban, cuando todo le parecía tan delicioso. Después de esta ronda de pruebas, Félix decidió regresar a la máquina de punching y comenzar a entrenar el control de su fuerza antes de que lo expulsaran de la sala. No pagó por un tratamiento VIP solo para no aprovecharlo. 1 hora después, se desconectó del reino virtual universal satisfecho por toda la experiencia y las habilidades pasivas que desbloqueó, las cuales definitivamente lo harían dominar a los novatos de bajo elo en el juego de supremacía. Capítulo 73. Un día antes del estreno de la película. El tiempo pasó rápidamente mientras el día del estreno de la película se acercaba rápidamente. Félix fue contactado por el estudio exactamente 8 días antes del estreno oficial de la película para firmar el contrato. Por supuesto, hubo algo de negociación entre él y el abogado del estudio sobre las condiciones y detalles del contrato.
Pero Félix nunca redujo su oferta de un 39% de participación, sin importar lo que el abogado dijera o amenazara. Estaba tan firme en esto porque ya había recibido noticias de un empleado al que sobornó generosamente, de que los inversores que se interesaron en competir con él se retiraron, después de darse cuenta de que era solo un inversor amateur sin reputación. Así que se retiraron, sin atreverse a asumir el riesgo con él, especialmente después de recibir en secreto un correo sobre algunos escándalos durante el rodaje. Félix fue, por supuesto, quien hizo esto, para disuadirlos aún más de tomar una parte de su pastel. Nunca se preocupó porque ellos revelaran esos escándalos para difamar la película, porque no había evidencia concreta sobre esos escándalos, y los fans solo creían en pruebas sólidas y no en rumores en el reino virtual universal, un lugar donde los estafas y las mentiras abundaban por todas partes. Así, Félix logró firmar el contrato con éxito sin perder sus participaciones, y tuvo que entregar de mala gana 300 millones de monedas estelares al estudio, para que se usaran por completo en comercializar y anunciar Human Melodies durante una semana entera en el territorio del reino de Alexander en el reino virtual universal. Un día antes del estreno de la película, Félix estaba deambulando nuevamente por el mercado de recursos en busca de piedras de alta calidad, después de haber devorado todos los lotes que compró. Pero lamentablemente, en cada tienda en la que preguntaba por ellas, lo despedían con un movimiento de cabeza, indicando que el stock estaba vacío. Félix no era el único que quería esas piedras, sino que todos los demás Bloodliners de la tercera etapa o superior las necesitaban para recuperar su energía, ya que la capacidad de su tanque aumenta después de que sus cuerpos se mejoran en cada reemplazo. Por lo tanto, las piedras de baja y mediana calidad no tenían ningún efecto en ellos o eran demasiado engorrosas de absorber. Supongo que he dejado a esta ciudad completamente seca de esas piedras. Suspiró desanimado mientras salía de la tienda con los hombros caídos. De repente, se reprodujo un anuncio femenino fuerte sobre su cabeza en una pantalla grande que estaba colocada en un edificio. Human Melodies estará disponible en vivo en cada cine mañana a las 8:00 p.m. No te pierdas esta oportunidad de ser el primero en ver la forma más nueva de filmación y actuación combinadas para crear una pieza de arte única. Después de que el mensaje se reprodujo por probablemente la milésima vez, fue acompañado por un tráiler bien hecho de la película. Félix levantó la cabeza con angustia, ya que cada vez que lo veía o lo oía, sentía que su dinero se estaba tirando a la cara de la gente en la calle para que lo ignoraran. Justo como ahora, donde nadie le prestaba atención a la película o a su contenido. Tal vez hubiera algunos individuos lo suficientemente curiosos como para escucharlo. Pero aún así, la mayoría solo se preocupaba por sus propios asuntos y seguía caminando. Los hombros caídos de Félix casi tocaban el suelo después de que la realidad le golpeara que sus 300 millones de monedas estelares se habían agotado por completo. Espero que las cosas salgan como plan mañana, y que todos amen la película como antes. De lo contrario, estoy completamente jodido. Félix no estaba exagerando al decir esto, ya que estaba realmente casi en quiebra después de usar más de 30 millones para asegurar las piedras de alta calidad que encontró en las ciudades del reino de Alexander, dejándolo solo con 111 millones, después de vender la línea de sangre filtrada de nivel 5. Pero eso pronto se usó para comprar otra línea de sangre de nivel 5 del UBI para usarla en la cuarta integración. Desafortunadamente, esta vez regresó con las manos vacías sin obtener ni una sola gota de la línea de sangre de Jormunyander. Así, terminando por desperdiciar 33 millones en nada. Ahora solo tenía 78 millones, lo cual no era mucho, considerando que las líneas de sangre de nivel 5 tenían un rango de precio de 110 a 400 millones. Este precio no incluía ni siquiera el rango legendario, ya que tenía un valor incalculable diferente. En cuanto a las piedras de alta calidad, ya había causado una escasez en el reino de Alexander él solo, después de comprar más de 4.000 piedras de todas las tiendas y subastas públicas, dejando a todos los Bloodliners de la tercera etapa insatisfechos. Suspiro, realmente no quiero comprar en otros reinos e imperios, pero ¿qué otra solución tengo?
Félix se desconectó desanimado después de verse obligado a tener solo una opción, y esa era comprar en lugares lejanos. En los primeros días del reino virtual universal, cuando estaba abierto para que todos fueran a donde quisieran, esto era algo simple de hacer. Pero después de la llegada de los humanos codiciosos, y de haberlo cambiado todo con sus planes de monetización viciosos, comprar en otro territorio se volvió imposible con todos los aranceles pesados que uno debe pagar a los enforcers de aduanas para que un producto llegue a su lugar. Un envío pequeño que normalmente costaría solo 200 monedas estelares, tendría un 20% de su precio como impuesto, y para Félix, que planeaba comprar una gran cantidad de piedras, el peso del envío también se calcularía, agregando impuestos extras sobre el impuesto básico. Esto hacía que el envío completo al menos duplicara su precio para cuando llegaba a Félix. Por eso siempre evitaba comprar fuera del reino de Alexander. Pero ahora no tenía otra opción más que hacerlo. O bien, podría simplemente trasladar su residencia a otro reino para eliminar esos impuestos. Félix se levantó de la cama y fue a tomar una ducha, ya que habría una reunión arriba para informar a los juniors sobre sus resultados semanales actuales. 10 minutos después, llegó al piso 35 y vio que todos ya estaban esperando allí. Después de ver que Félix finalmente había llegado, Abraham comenzó la reunión con una palmada fuerte en el podio. «Henry, pequeño idiota, ¿cómo te atreves a desperdiciar un intento precioso de integración usando solo un 2% para fusionarte?» Él regañó. «¿Acaso crees que fabricamos pociones solo para que las desperdicies así?» Antes de que Henry pudiera replicar, recibió un golpe en el cuello de parte de su padre. Me dijiste que usaste un 6% cuando estaba contigo. ¿Cómo te atreves a mentirme directamente a la cara? Su padre lo agarró por el cuello de la camisa y lo empujó contra la pared con ojos inyectados en sangre. Félix observaba la escena mientras bostezaba aburrido. Ya estaba acostumbrado a tales escenas, ya que ocurrían en la mayoría de las reuniones pasadas. Los juniors mintiendo sobre sus porcentajes utilizados después de darse cuenta de que el dolor vendría en oleadas más fuertes por cada porcentaje adicional. Félix no prestaba atención a aquellos primos que se quedarían atascados para siempre en la etapa de purificación, sino que se enfocaba en Noah, quien casi había alcanzado el 15%, y en Olivia, que lentamente lo estaba alcanzando. En cuanto a Kenny, aún estaba en el 7%, debido a su afinidad promedio del 51%, lo que hacía que su período de enfriamiento fuera bastante largo. Después de un rato, la farsa finalmente concluyó cuando los padres se llevaron a Henry para que aceptara su castigo. Abraham no regañó a nadie más, sino que en su lugar los elogió con calidez. «Buen trabajo, niños, están mejorando poco a poco. Si siguen así, alcanzar una pureza menor será pan comido». Su mirada se centró en Olivia y Noah, y continuó con aliento. «Especialmente esos dos. Definitivamente alcanzarán el 15% y serán los primeros en desbloquear una habilidad pasiva durante su cuarta integración». Comenzó a aplaudir por ellos, y todos lo siguieron. Cada semana, el junior con los mejores resultados recibe aplausos como forma de aliento. Así que, se convirtió en un hábito seguir aplaudiendo sin que se lo dijeran. Noah aceptó sus aplausos con expresión impasible como siempre, mientras que Olivia inclinaba la cabeza hacia abajo con las mejillas sonrojadas. Mientras tanto, Félix, que se estaba adormeciendo, fue despertado por los aplausos fuertes, irritado. Sáquenme de aquí de una vez, por favor. Se frotó las sienes, completamente molesto por esas reuniones semanales obligatorias e insignificantes. ¿Qué tal, mi gente de Paraguay? Gracias por la buena energía. Son de primera. Capítulo 74. Melodías humanas. Al día siguiente por la tarde, solo faltaban 15 minutos para que comenzara la película. Félix ya estaba dentro del mundo de la película Melodías humanas, sentado con más de 500 espectadores que hablaban en voz alta, anticipando esta película que había sido promocionada intensamente durante la semana pasada. ¿Qué opinas sobre su afirmación de un nuevo método de filmación único? Honestamente, creo que es solo un truco para atraer más atención. Yo también lo pienso.
Son unos tontos y creen que gastaron una fortuna en monedas para promocionar su película con un truco. Nadie es tan estúpido como para arruinar su película y reputación de esa manera. Cierto. Exactamente lo que iba a decir. Solo espero que su nuevo método de filmación valga esos precios locos de las entradas. Mierda, no me recuerdes eso. Suspiro, 200 monedas estelares por una entrada es demasiado caro. Pero creo que los precios bajarán más adelante. Sí, el hype del tren está impulsando esta película por ahora, pero se detendrá en algún momento. Félix escuchó su charla interminable por un rato. Luego presionó el botón de silencio en su control remoto. Instantáneamente, la paz inundó el mundo de la película. Félix se recostó en una posición relajada en su silla, abrazando un contenedor de palomitas en un brazo y una bebida grande con pajita en la otra mano. Se comió un puñado de palomitas mientras levantaba la vista para ver el temporizador grande en el aire que contaba hacia atrás. 59 segundos, 58, 57. 3, 2, 1. El mundo de la película se iluminó un poco de inmediato, ya que la trama había comenzado con un ejército de bestias de todo tipo y forma, cargando locamente hacia un puesto humano en un planeta lejano de la Tierra. Los comandantes del puesto dieron sus órdenes para prepararse para el impacto. Pero todos en el público jadearon en voz alta al escuchar que las órdenes rimaban al final de cada frase de manera musical, incluso cuando el tono del comandante era carente de emociones. Un soldado que tenía un arma de plasma en su brazo seguía temblando de miedo al ver los miles de bestias que se acercaban, aullando y rugiendo. ¿Por qué estoy aquí, cuando podría estar junto a mi esposa sin este miedo? ¿Por qué nos invaden? Si el único pecado que hemos cometido es existir y vivir en paz, sin dañar la vida de nadie de manera malvada. Que nos traten así solo significa que nuestros planes han sido comprometidos por él. El soldado habló con un odio escalofriante sobre la persona que traicionó a su raza y se unió al otro lado. Elegiste ser un mascota en lugar de morir. ¡Qué decisión tan idiota! Para que tu piel sea comida y asada. Las bestias a las que te sometiste nunca te dejarán ir. Porque anhelan nuestra sangre y carne más que un borracho anhela una botella de whisky. Tomaste la decisión equivocada, y nosotros, los soldados lamentables, estamos obligados a enfrentar esta colisión bestial. Esa fue la última palabra del soldado antes de que su cabeza fuera perforada por un haz de luz proveniente de una bestia de 3 ojos. Los espectadores todos gritaron en voz alta al ver esta escena sucediendo justo frente a ellos, sin poder intervenir de ninguna manera. Mientras tanto, Félix solo siguió viendo la película con gran disfrute. Probablemente era la 5ª vez que la veía. Pero ¿quién podría culparlo? Esta película era una joya escondida entre un montón de basura, comparada con otras películas promedio que no tenían presupuesto para promocionarse. Los inversores se retiraron porque creían que este estilo de filmación no les generaría suficientes ganancias debido a su naturaleza de nicho. Pero lo que no sabían era que la población humana entera ya estaba cansada y harta de las mismas películas filmadas y editadas por la inteligencia artificial, que no requerían esfuerzo ni tiempo por parte de los creadores. Cualquier persona con un guión mediocre podía solicitar crear una película en la actualidad, sin verificar si el guión valía la pena o no. Esto resultó en que las películas aparecieran extremadamente similares en tramas y diálogos, ya fueran producidas por una gran compañía o simplemente por 2 soñadores planeando ganar mucho dinero. Pero para Human Melodies, que tenía cada línea rimada con emociones que enviaban escalofríos por la piel de cada espectador. Era verdaderamente un soplo de aire fresco que todos necesitaban. Uno solo podía aplaudir el enorme esfuerzo que requirió hacer esta película. Una película basada en una historia real que ocurrió durante la mitad de la guerra entre humanos y bestias, donde un traidor vendió información sobre un puesto importante que se construyó para investigar las líneas de sangre de las bestias y cómo aprovecharlas. Era uno de los pocos restantes que podrían salvar a la raza humana de la extinción. Desafortunadamente, el traidor los traicionó, convirtiendo todo el puesto en un infierno viviente. Todos murieron excepto un investigador que usó cada segundo a su disposición para enviar los datos de investigación a otra instalación,
después de ver que la situación era desesperada y sombría. Pero al hacerlo, arriesgó con acento agudo exponer sus datos a bestias inteligentes que tenían la capacidad de interpretar y leer las ondas de radio con facilidad. Afortunadamente, eso no sucedió. Porque, para el momento en que el puesto fue atacado, los refuerzos, que ya estaban en camino, se encontraron con esas bestias fuera del planeta y las mataron antes de que los datos pudieran ser recolectados. Este era el argumento completo de Human Melodies, pero con más detalles vívidos y rimas. Después de 3 horas de película, la escena de créditos se desplegó entre los llantos emotivos y sollozos del público, seguida de aplausos intensos y silbidos para expresar su disfrute por esta obra maestra que podría ser nominada como la mejor película del año en el reino de Alexander. Félix también aplaudió lentamente por un rato y dejó el mundo de la película con una sonrisa después de ver la reacción del público que esperaba. Parece que ganaré mucho más de lo que anticipé, dijo con una sonrisa socarrona después de darse cuenta de que los 1.000 millones de retornos que la película generó en su vida anterior estaban a punto de duplicarse o incluso triplicarse una vez que se vuelva viral. Los productores realmente lograron ganar mucho después de depender de un estilo de filmación primitivo que se usó millones de años antes. Después de todo, los humanos en la Vía Láctea existieron por más tiempo que eso, e era imposible que esta técnica no se hubiera usado antes. Félix se detuvo de caminar de inmediato después de que una repentina realización lo golpeara con fuerza. Que era imposible para los productores investigar datos sobre estilos de filmación que tenían millones de años de historia. Pero era completamente otra historia si investigaban dentro de los datos públicos de la reina inteligencia artificial sobre ellos, y por lo que recordaba, los líderes mundiales vendieron todos los datos de su planeta a la reina después de unirse a la Alianza Suprema Galáctica. La reina tomó la información útil para sí misma y descartó los datos innecesarios en los datos públicos para que todos los consultaran. Como las técnicas de cine que los terrícolas usaron para sus filmaciones. Esto llevó a una conclusión simple. Los productores investigaron el estilo musical de filmación que los terrícolas usaron para películas como Les Miserables e imitaron en Human Melodies. Por eso la producción de la película comenzó solo después de que los terrícolas se unieran a la Alianza Suprema Galáctica. Supongo que los terrícolas aún tienen algo de potencial para dejar una marca en el reino virtual universal. Solo tienen que encontrar la manera de entrar. Félix se rió levemente ante esta conclusión y comenzó a caminar de nuevo, alejándose del cine ruidoso que tenía miles de personas haciendo fila para entrar y ver esta imitación de un planeta supuestamente primitivo. Capítulo 75. 3 meses después. 3 meses pasaron rápidamente después del estreno de la película. La afirmación de Félix de que las ganancias se duplicarían o triplicarían resultó ser completamente cierta, ya que la película se volvió viralmente popular en solo unos días después de su lanzamiento. Cada canal de noticias, plataformas de espectáculos e incluso streamers hablaron de ella y la recomendaron a sus espectadores para que la vieran también. Esto llevó a una explosión de espectadores que impulsó la película al puesto número 1 en la taquilla semanal durante un periodo continuo de un mes, acumulando toneladas de ganancias en el proceso. Después de eso, gradualmente comenzó a declinar en los rankings hasta llegar al puesto 7 en este mes. No importa lo increíble que sea una película, siempre caerá de la tendencia lentamente a medida que las novedades capturen el interés de los espectadores. Pero mantenerse dentro de los primeros 10 durante 3 meses seguidos ya es un logro enorme que no se había visto en mucho tiempo. Sin embargo, esta película solo se lanzó dentro del reino de Alexander y no logró penetrar en los mercados de otros reinos e imperios. Aún así, eso fue suficiente para que Félix llenara su cuenta bancaria con 1,5 billones y que siga aumentando gradualmente. Por ahora, Félix no se preocuparía por la falta de monedas, ya que esa cantidad era suficiente para mantenerlo por un buen tiempo y permitirle enfocarse completamente en su camino de la línea de sangre, sin molestarse por tener que ganar monedas cada vez para apoyarse. Félix se encontraba actualmente en la ciudad capital del reino vecino, Coronia, recorriendo las calles del mercado para comprar lo que necesitaba para el último impulso en su mejora de afinidad,
que alcanzó el 94%, y su integración de línea de sangre, que solo necesitaba un 5% más para llegar a la pureza menor. Ya había vaciado la tienda de Lubí de líneas de sangre de serpientes venenosas de alto nivel, y no se atrevía a comprar otras especies venenosas para probar suerte. Prefería comprar en otros reinos con impuestos extras antes que arriesgarse con una línea de sangre de araña que podría tener una línea de sangre ancestral de serpiente. En cuanto a las piedras de alto grado, realmente luchó para comprarlas en otros reinos, ya que cada tienda que las vendía siempre priorizaba a sus clientes habituales sobre los extranjeros. Así que, lo único que podía hacer para comprarlas era impresionar a los vendedores con su gran cuenta bancaria hasta que aceptaran. Esta estrategia funcionó a la perfección, pero aún así le costó al menos 40 monedas supremas a 50 monedas supremas por cada piedra. Esto sin considerar los impuestos que tenía que pagar para que llegaran a su lugar. Pero todo este esfuerzo pronto terminaría, ya que solo necesita un 6% más y llegará al 100%. En ese punto, dejaría de preocuparse por su afinidad y se enfocaría en otras cosas. Félix pasó al menos una hora yendo de tienda en tienda, pero o no tenían stock disponible o simplemente lo ignoraban al ver que era un extranjero de otro reino. Era bastante obvio, ya que había una gran etiqueta sobre su cabeza que decía «Soy un extranjero». Esa etiqueta no podía eliminarse sin importar qué, ya que era la única forma de distinguir a los extranjeros visitantes de los residentes permanentes. La única manera de evitar tenerla en primer lugar era usando un dispositivo de teletransportación Premium VIP, diseñado específicamente para individuos de buena reputación. Lamentablemente, Félix aún no había alcanzado el nivel de reputación necesario para acceder a esos dispositivos, a pesar de que era bastante rico. Sin embargo, aún podía personalizar la etiqueta como quisiera, y así, Félix caminaba por las calles con una etiqueta que tenía un dedo medio en ambos lados apuntando en todas direcciones. Nadie se salvaba. Félix no le importaba en absoluto las reacciones furiosas de la gente a su alrededor ni de los vendedores que encontraba. Sabía que de todos modos lo estafarían. Entonces, ¿por qué no hacerlo con estilo? Después de un rato, se cansó de vagar y entró en una cafetería para tomar un descanso. Inmediatamente después de entrar, todos abandonaron la cafetería con expresiones enojadas al ver el dedo medio apuntando hacia ellos constantemente. Nadie podía beber en paz en esas condiciones. De esta manera, Félix tenía toda la cafetería para él solo. Después de beber tranquilamente durante un par de minutos, Félix pagó el café y salió para comenzar otra ronda de búsqueda. 10 minutos después, dentro de una tienda bien decorada, Félix estaba regateando en voz alta con el dueño de la tienda mientras le agarraba el cuello de la camisa. Mientras tanto, el vendedor no era alguien fácil de intimidar, ya que estaba haciendo lo mismo con Félix. Vas a vendérmelo por 40 monedas estelares la pieza, o de lo contrario te voy a golpear hasta dejarte hecho polvo. Félix levantó la mano en un gesto de puñetazo, amenazándolo con ojos llenos de ira. Esta era la primera tienda en un tiempo que estaba dispuesta a venderle piedras de alta calidad. Pero el vendedor pedía un precio exorbitante de 60 monedas estelares la pieza. Félix sabía que lo estafarían, pero no hasta ese punto. Su mente no estaba lo suficientemente confundida como para aceptar ese acuerdo. Por eso, esto llevó a la situación actual en la que Félix estaba a punto de golpear al dueño sin piedad. Sobre mi cadáver. Si no compras esas piedras a mi precio, regresa a tu reino atrasado y consíguelas tú mismo. El dueño simplemente se burló del intento de amenaza de Félix. Entonces, muérete. Félix inmediatamente comenzó a golpear al atónito dueño de la tienda después de que la negociación pacífica fracasara. Realmente cumplió con su palabra. Bastardo, detente o llamaré a los enforcers para que te arresten. El dueño de la tienda gritó en voz alta, mientras se acurrucaba como una bola defensiva, protegiendo todos sus puntos vitales sensibles. Con solo una mirada, cualquiera podía adivinar que tenía experiencia en recibir golpizas. Félix detuvo de inmediato la golpiza y escapó de la tienda al oír hablar de los enforcers que podrían bloquear su cuenta de acceder a la realidad virtual universal por al menos una semana si lo atrapaban.
No había forma de que se quedara más tiempo después de eso. Eso es, mejor corres. El vendedor salió de su tienda, sosteniendo una escoba con el pecho hinchado. Toda la gente que vio a un extranjero escapar de su tienda comenzó a aplaudir en elogio al esfuerzo del vendedor por expulsar a los extranjeros de comprar sus recursos. Diablos, no había suficiente para todos ellos. Sin embargo, incluso los extranjeros ansiaban obtener un pedazo de su pastel. Por lo tanto, cualquier dueño de tienda que se negara a negociar con extranjeros ganaba una buena reputación en la ciudad. Félix se teletransportó a la capital de otro reino después de no comprar absolutamente nada en la capital de Coronia. Salió de la compañía de teletransportación mientras rezaba en su mente. Por favor, que sea esta, por favor, que sea esta. Félix ya había visitado 3 reinos antes, y este era el cuarto ahora. Ya había asegurado una línea de sangre de nivel épico 5 con 280 millones de monedas estelares. Lo único que quedaba eran las piedras. Afortunadamente para él, esta vez logró encontrar a un vendedor que no era avaro ni le importaba su identidad de extranjero, ya que le vendió todas las piedras que Félix quería por solo 35 monedas estelares. Bastante barato considerando que siempre gastaba 40 o más cada vez. Después de asegurar finalmente las piedras, Félix suspiró aliviado y cerró la sesión para tomar un descanso y hacer un pedido para que sus artículos le llegaran a través de la compañía de Wormhole. Ya tenía todo preparado para alcanzar la pureza menor, lo único que necesitaba eran las piedras, y ahora que las había comprado, podía hacer un pedido para que todo llegara de una vez por el gordo. No podía desperdiciar el contrato de envío gratuito del gordo pidiendo 1 por 1. Solo le quedaban 10 intentos gratuitos de los 17 originales. Capítulo 76. Alcanzando la pureza menor. Después de 3 días, el gusano azul gordo trajo la entrega de Félix y se marchó rápidamente. Félix tomó primero la línea de sangre y llamó a Asna para preparar la integración. Estaba impaciente por comenzar. Después de colocar todas las pociones necesarias cerca de él, tomó la gran aguja e inyectó la mitad de la botella en su corazón, seguido de la otra mitad. Asna ya se había vuelto experta en leer recuerdos y filtrar información, por lo que solo le tomó un par de segundos descubrir que el artículo épico de nivel 5 que compró tenía un 12% de la línea de sangre de Jormunyander. Ja, 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 ja. Félix se rió con entusiasmo después de escuchar por fin una buena noticia. Realmente estaba a punto de perder los estribos después de fallar 3 veces en encontrar una sola gota de la línea de sangre ancestral en las botellas anteriores durante los últimos 3 meses. Debido a esto, lo superaron el trabajador Noah y Olivia, quienes ya habían alcanzado una pureza menor un mes antes, mientras que los demás estaban bastante cerca de lograrlo. El hecho de que Félix luchara por alcanzar la pureza menor levantó algunas alarmas sospechosas en la mente de los ancianos. Después de todo, la afinidad de Félix no era mala, sino que era la tercera mejor en la familia. Así que, para él no haber alcanzado la pureza menor incluso al final del campamento de entrenamiento, era realmente extraño en su opinión. Pero no lo cuestionaron ni lo regañaron. Simplemente lo dejaron en paz para que hiciera lo que quisiera. Lo único que sabían era que, si no alcanzaba la pureza menor para la semana siguiente al final del campamento, lo rodearían y lo golpearían por haber desperdiciado el potencial de la línea de sangre legendaria. Afortunadamente, eso ya no sería un problema después de obtener un 12% de una vez. Félix le pidió a Asna que usara exactamente un 6% para fusionarlo, dejando el otro 6% para más tarde. No tenía razón para torturarse más agregando la mayor cantidad posible para reducir los periodos de integración. Porque actualmente tenía una calificación de afinidad del 94%, lo que significaba que podía integrar cada pocos días sin esperar demasiado. Asna hizo lo que le pidió y observó con una expresión aburrida cómo Félix apretaba los dientes con los ojos inyectados en sangre, soportando todo el dolor sin gritar como una niña pequeña. Esto la entristeció mucho, ya que sentía que otra parte divertida de su ya dreadful vida se había perdido. 15 minutos después, Félix no se desmayó esta vez por el dolor, pero aún así, yacía en el suelo con respiraciones superficiales.
Después de un rato, movió las manos con dificultad y agarró la poción de rejuvenecimiento. Después de beber 2 de ellas, se levantó y realizó su rutina de estiramientos para aliviar las articulaciones, luego fue a ducharse. 10 minutos después, se sentó en el suelo en una posición de meditación con calma. Empecemos. Tomó una profunda respiración, cerró los ojos y se sumergió profundamente en sus recuerdos para leer la información recién obtenida que acababa de desbloquear. Era el momento de ver si desbloquearía 2 habilidades como antes, o solo una como le pasaba a todos los demás. Después de unos segundos, Félix abrió los ojos y esbozó una gran sonrisa mostrando sus dientes blancos como cristal. Parpadeó durante unos momentos sin decir nada. Simplemente se bañó en la euforia de saber que todos sus esfuerzos, luchas y millones de monedas supernova gastadas habían valido la pena después de ver las 2 habilidades activas que desbloqueó. Aura venenosa y bomba de veneno. Dijo los nombres con evidente agitación en la voz, ya que sabía que había unas cuantas habilidades que solo involucraban veneno, sin clasificar el tipo de veneno utilizado. Por ejemplo, en situaciones normales, el aura venenosa debería inducir debilidad, parálisis o mareo, y lo mismo ocurría con la bomba de veneno. Pero cuando las habilidades solo involucraban veneno sin clasificación, eso significaba la aterradora verdad, que Félix podía usar todos los tipos de veneno en su aura y bombas. Esto era equivalente a tener cientos de habilidades en solo 2 activas, dependiendo simplemente de cómo Félix las usara. Por eso estaba contento de haber continuado en este camino que recompensaba sus esfuerzos cada vez que alcanzaba un hito. Realmente, la línea de sangre del primogénito, el gobernante y controlador del elemento venenoso, no decepcionó en absoluto. Félix de repente inició sesión en la realidad virtual universal, impaciente por probarlas en el centro de medición de habilidades. Después de un rato, llegó al centro y pagó por la sala VIP como antes. Al entrar, fue saludado por la misma inteligencia artificial monótona. Estimado señor, ¿qué tipos de habilidades desea probar? ¿Físicas, elementales o mentales? Elementales, por favor. Félix respondió. ¿Qué elemento desea probar? El elemento venenoso. Como usted quiera, señor. Inmediatamente después, toda la sala se agrandó como antes, pero esta vez se dividió en 4 áreas. La primera para probar habilidades ofensivas de veneno. La segunda era para probar habilidades defensivas de veneno. La tercera era para probar habilidades de adaptación al entorno. Por último, un área para probar los detalles del veneno utilizado, como el nivel de toxicidad, el tiempo que tardaba en hacer efecto o esa información. Félix se dirigió al área ofensiva, ya que ambas de sus habilidades eran de tipo de ataque. El momento en que entró, la inteligencia artificial le preguntó. ¿Cuántos dummies de entrenamiento necesita? 10 por ahora, y colóquelos a 1 metro de distancia entre sí hasta que el último esté a 10 metros de mí. Como usted quiera, señor. Poco después, se crearon 10 dummies de plata frente a Félix en línea recta. ¿Quiere que tengan inteligencia artificial o que permanezcan estacionarios? Preguntó ella. Estacionarios por ahora. Después de que Félix respondió la última pregunta, sacudió los músculos para relajarlos y exhaló una larga respiración. Luego llamó suavemente. Aura venenosa. El momento en que activó la habilidad, sus terribles rendijas se estrecharon hasta que solo se veía una sola línea. Sin ninguna advertencia, una niebla oscura y púrpura surgió furiosamente de todos los poros de su cuerpo hasta que alcanzó el maniquí número 8 y dejó de expandirse. Sin embargo, permaneció activa en un radio de 8 metros alrededor de Félix. Justo cuando Félix quería analizar su habilidad, su visión se nubló, como si estuviera a punto de desmayarse. Félix sabía lo que había sucedido y desactivó su habilidad rápidamente, sin atreverse a mantenerla activada. ¿Qué demonios? ¿Cómo pudo consumir toda mi energía en solo segundos? Respiraba con dificultad, con las cejas fruncidas. Sin embargo, sus dudas se aclararon pronto después de escuchar los detalles del escaneo de la inteligencia artificial. Los maniquíes número 1, 2, 3,
8 han sido envenenados por 87 tipos de venenos. ¿Quiere que los nombre, señor? Sin palabras, Félix contuvo la respiración al instante después de oír la enorme cantidad de inducimientos que había lanzado de una vez. Pensaba que su aura venenosa tendría como máximo 15 inducimientos o algo así. Eso se debía a que había leído que algunas líneas de sangre legendarias permitían al usuario cambiar entre 3 inducimientos o incluso 5 como máximo. Por eso, creía que su línea de sangre debería tener al menos 15 inducimientos, ya que pertenecía al progenitor original. Sin embargo, resultó que su forma de pensar seguía limitada a lo que había leído, pues en realidad tenía un impresionante total de 87 tipos de veneno. No es de extrañar que su energía no durara ni 3 segundos. Después de todo, su capacidad de reserva aún era bastante pobre para usar esta habilidad a su máximo potencial. ¿Puedo usar cualquier inducimiento que quiera? Sus ojos no pudieron evitar iluminarse ante tal pensamiento. Sabía antes que podría ser posible, pero Félix era una persona bastante pesimista, así que, a menos que lo viera con sus propios ojos, no se atrevería a creerlo. Pero ahora, ¿qué más podía decir? 87 inducimientos eran suficientes para disipar sus dudas. Sin embargo, todavía había una duda menor que le quedaba en la mente. El número actual de inducimientos mostrados estaba limitado por su fuerza corporal y su reserva de energía, ¿o era simplemente el total que tenía? Sabía que en el universo había muchos más venenos que ese número mencionado. No importa si son 87 inducimientos o 1000 millones. No servirá de mucho si no puedo usarlos correctamente. Félix sonrió con ironía y le pidió a la inteligencia artificial que restaurara su energía a plena capacidad para la segunda ronda. Entendía perfectamente que no debía pensar en anhelar más inducimientos, sino en dominar el uso de los que ya tenía. De lo contrario, Asna lo regañaría por no hacer justicia a la línea de sangre del progenitor original. La inteligencia artificial hizo lo que se le indicó, y pronto Félix estaba de nuevo en forma. De acuerdo, vamos a intentarlo de nuevo. Pero esta vez solo usaré el inducimiento de parálisis aura. Lleno de anticipación, Félix miró fijamente a los maniquíes frente a él y gritó en voz alta. Activa aura de parálisis. Capítulo 77. Probando las habilidades activas. Activa aura de parálisis. Instantáneamente, la misma niebla se liberó del cuerpo de Félix. Pero esta vez no era de color púrpura oscuro, sino de un amarillo claro, casi transparente, que rodeaba a Félix en un diámetro de 8 metros. Félix arrastró sus dedos lentamente a través de la niebla con una expresión de embeleso en el rostro. Sentía que todo dentro de la niebla estaba bajo su vigilancia y visión. Esta era su aura, su dominio, y cualquiera que entrara en ella estaría a su merced. Satisfecho, sonrió y enfocó sus ojos en una pantalla que estaba en el pecho del maniquí de plata, mostrando los detalles de su efecto de parálisis. Interesante, el cuerpo entero se inmoviliza después de inhalar solo un poco de la niebla. Levantó una ceja en sorpresa y agregó. ¿Los efectos duran solo 5 segundos después de salir de la aura? Entendible. Era obvio que su veneno no tendría un efecto permanente con solo una inhalación. Sin embargo, aquellos dentro de su aura estarían constantemente afectados, así que si alguien se atrevía a entrar, Félix se aseguraría de mantenerlo allí para siempre. Poco después, continuó leyendo el resto de los detalles con interés. ¿El veneno no diferencia entre amigos y enemigos? Típico. Félix solo hizo una nota al margen sobre ese detalle y lo dejó estar. Sabía que todas las habilidades eran iguales. Después de todo, esto no era un videojuego, donde uno podría entrar en una tormenta de granizo creada por un aliado y salir ileso. Solo los tontos o las personas con una confianza ciega en el control elemental de sus aliados se arriesgarían a eso. Supongo que eso es todo. Después de ver que no había más detalles escritos, comenzó a caminar hacia adelante, y como esperaba, la niebla lo seguía dondequiera que iba, como un escudo esférico. Satisfecho, asintió ligeramente con la cabeza, ya que prefería que fuera de esa manera y no que permaneciera estática, como una habilidad de invocación. De lo contrario, la presa que entrara en su aura podría escapar fácilmente. Hagamos una prueba de límite.
Se detuvo de caminar y se sentó en el suelo, sin hacer nada en absoluto. Quería ver cuánto tiempo podía mantener su aura activa hasta que se le agotara la energía. Después de un rato, comenzó a sentir mareos y desactivó su habilidad. Luego, le preguntó a la inteligencia artificial por la duración. Han pasado 12 minutos y 45 segundos desde que activó su habilidad, señor. La inteligencia artificial respondió. No está mal en absoluto. Félix estaba bastante complacido con los 12 minutos, ya que esa duración podría sonar corta, pero en realidad era incluso después de una activación continua. Mientras que en batallas reales, podría activarla por unos segundos para que surta efecto y luego desactivarla. De esta manera, el consumo de energía se minimizaría al máximo. Sin mencionar que esta duración era el doble de lo que debería haber obtenido, ya que antes tenía solo un 59% de calificación de afinidad, lo que significaba que el poder, los efectos, la duración y demás de sus habilidades deberían ser solo la mitad de lo que acababa de obtener. En otras palabras, de 6 a 7 minutos como máximo. Sin embargo, ahora que tenía una impresionante calificación de afinidad del 94% y al borde de llegar al 100%, Félix iba a disfrutar del doble de la fuerza de sus habilidades. Una de ellas era el aumento del radio de su aura. Si no fuera por su alta calificación de afinidad, su aura solo debería detenerse en 4 metros, pero ahora tenía 8 metros de inmediato. Si no fuera por tales beneficios y bonos claros, Félix no habría perseguido por todas partes solo para asegurar una calificación de afinidad del 100%, y los ancianos de su familia no habrían estado tan emocionados después de ver que Noah tenía un 70%. La calificación de afinidad no solo servía para reducir el tiempo de espera de la integración, sino que también potenciaba las habilidades a nuevos niveles. De acuerdo, intentemos cambiar el inducimiento después de activarlo. Rápidamente comenzó el siguiente experimento después de que la inteligencia artificial lo restaurara a su forma óptima. Chascó los dedos y el rocío de color amarillo claro lo envolvió de nuevo. Luego gritó en voz alta. Cambia a aura de somnolencia. El rocío que lo rodeaba fue absorbido rápidamente hacia su cuerpo y luego liberado de nuevo, pero esta vez era una niebla pura y blanca, como una nube de niebla, que bloqueaba la visión de todos, tanto de los que estaban fuera como dentro del dominio. Excepto para Félix, por supuesto, quien podía ver todo con claridad. Entiendo, el rocío debe regresar a mi cuerpo para cada cambio y no transformarse mientras está en el aire. Félix lo adivinó, ya que no tendría sentido que el veneno se cambiara a otro sin reingresar a su cuerpo. Si eso ocurriera, significaría que el veneno se agregaba al anterior en lugar de reemplazarlo. Poco después, leyó los detalles del efecto en el maniquí y descubrió que todo era igual, excepto por el perjuicio previsto. Como antes, estaba paralizado durante 5 segundos, ahora, dormía durante 5 segundos. Aunque eran maniquíes, tenían cuerpos humanos, por lo que todo efecto en ellos era el mismo que en un cuerpo humano. Después de ver esos resultados, pasó a la resistencia energética y encontró que la duración también era la misma. De acuerdo, parece que todos los venenos van a tener los mismos detalles. Se rascó la barbilla. Aún así, se necesitan más experimentos para asegurarse. Desactivó la habilidad mientras pensaba en el siguiente experimento. Todavía queda el detalle de los inducimientos combinados que hay que trabajar, pero lo dejaré para más tarde. Por ahora, pasemos a la siguiente habilidad. Entusiasmado, Félix se alejó de los maniquíes, intentando poner una distancia considerable entre ellos. Después de llegar a 15 metros, se detuvo y activó bomba de veneno *. Inmediatamente, 2 bolas del tamaño de la cabeza de un bebé se crearon rápidamente en ambas manos y siguieron girando sobre ellas, sin tocar sus palmas. Una era de color verde oscuro, mientras que la otra era de color púrpura oscuro. Antes de que Félix lograra lanzarlas, se derrumbó en el suelo, exhausto. Maldición, el consumo de energía para ellas es incluso peor que para el aura venenosa. Molesto, le pidió a la inteligencia artificial que le devolviera su energía. Después de unos segundos, Félix se levantó suspirando por tener 2 habilidades sobrepoderosas,
pero aún así tener que limitar su uso debido a su cuerpo débil que no podía manejar su poder completo. Había mucho trabajo por hacer para entender cómo fusionar inducimientos y cuáles inducimientos debían fusionarse para obtener el mejor resultado posible sin sacrificar demasiados puntos de energía. Sin embargo, por ahora, Félix solo debía enfocarse en dominar el uso de un inducimiento correctamente. Lo de fusionar, lo dejaría para más tarde. 20 minutos después, Félix terminó probando las ventajas y debilidades de sus bombas. Descubrió que los detalles de los perjuicios de sus inducimientos seguían siendo los mismos. La única diferencia era que podía lanzar las bombas como proyectiles y controlar el momento de su explosión. Además, su energía solo le permitía lanzar unas 50 bombas antes de agotarse por completo. Por último, la diferencia más interesante era que podía agregar inducimientos diferentes a cada bomba en una mano. En otras palabras, podía lanzar 2 tipos de venenos al mismo tiempo. Félix estaba bastante satisfecho de tener 2 habilidades de área de efecto. Una podía usarse para ataque puro, mientras que la otra tenía una variedad de usos. Solo necesitaba descubrirlos. Esto era exactamente lo que intentó hacer durante las siguientes 2 horas de entrenamiento en la sala. Luchó contra 10 maniquíes de inteligencia artificial configurados en dificultad alta. Félix no se desempeñó bien contra sus diversas habilidades y elementos, usando solo sus 2 habilidades recién adquiridas que no tenía experiencia en usar antes. Por eso, lo golpearon durante 2 horas seguidas hasta que lo expulsaron de la sala. Sin embargo, salió eufórico, ya que aprendió varias combinaciones buenas de inducimientos. Si solo la sala VIP no fuera tan condenadamente cara de usar, habría pasado días entrenando en ella. Desafortunadamente, eso no era un plan sólido para el futuro, incluso si actualmente tenía 1000 millones de SC o más. El centro de medición era para pruebas, no para entrenamiento. Ese tenía su propio centro que Félix planeaba visitar más tarde. Por ahora, tenía otros planes que hacer. 4 horas después, Félix se desconectó del universo virtual de realidad, después de comprar con éxito el pod de realidad virtual que era esencial para cualquier jugador de Supremacy Game, y una casa dentro de la ciudad capital Androsa. Ahora que tenía la fuerza necesaria para unirse al Supremacy Game, no había necesidad de esperar hasta alcanzar una pureza mayor. Sus habilidades eran suficientes para derrotar a cualquier jugador de bronce o plata. Sin embargo, por ahora, necesitaba vestirse y dirigirse al piso 35, ya que la última batalla de combate en el campamento de entrenamiento estaba a punto de comenzar. Félix nunca había participado en esas batallas que ocurrían semanalmente en la tercera etapa del campamento, alegando como excusa que aún no había alcanzado la pureza menor. Pero ahora que la había alcanzado, debía luchar en esta y ganar de manera impresionante para quitarse de encima a los ancianos. De lo contrario, lo golpearían de verdad, y temía que le rompieran un hueso al golpear su cuerpo mejorado. Es hora de molestar a mis adorables primos. Sonrió mientras salía de su habitación.